Si estás en este video es porque seguramente estés estancado con tu acuario, ya sea solamente peces o plantas acuáticas. Sientes que las plantas son muy difíciles o es una gran carga. En este video vamos a explicar de manera muy rápida y sencilla lo básico que necesitas para que tu acuario plantado y por supuesto tus peces estén top. Así que quédate hasta el final. El primer y más grande error que todo el mundo comete. Todo el mundo quiere peces, todo el mundo quiere plantas, pero no se centra en la química del agua. Si tú tienes una mala calidad de agua, un pH demasiado alto, un KH demasiado alto, un GH demasiado alto, las plantas y peces, muchas veces, depende cuál, no te van a progresar. Muy aparte de eso, tienes que centrarte en TDS, total de sólidos disueltos. Es básicamente la cantidad de sal que tiene tu agua. Mientras más alta sea la cantidad de TDS, pues tus plantas tienen poca probabilidad de reproducirse y crecer sanamente. Igualmente los peces, ya que casi todos los peces de acuario que tenemos van entre agua moderadamente dura a pHs neutros o ligeramente alcalinos. Entonces, no depender de algún test de pH o KH como los que tengo aquí podría ser un error. Entonces, debes agenciarte test básicos. Al menos si estás empezando, agénciate de un test de pH, GH, KH y por supuesto, si quieres que el acuario vaya genial, agénciate de 2 test más, por lo menos. ¿Qué son estos de aquí? Amoníaco y nitrito. ¿Por qué? Estos dos niveles de aquí deben estar en 0 en un acuario bien establecido, porque eso indica que tu acuario ha pasado el ciclo del nitrógeno, es decir, el acuario está listo para mantener peces. Si tú tienes acuarios donde tengas presencia de amoníaco y presencia de nitrito, quiere decir que algo anda mal. Si es que ya pasaron los 30 días de ciclado y tu acuario sigue presentando picos de amoníaco y nitrito, puede ser que algo esté mal relacionado a exceso de alimento, mala filtración, y con la mala filtración también me refiero a zonas muertas cuando el filtro es insuficiente, o también podría ser sobrepoblación, así que hay que tener mucho cuidado. Todo esto engloba a que hay que fijarse mucho en el tema del agua. Punto número 2, no madurar el acuario. Y bueno, en el punto anterior hemos tocado ligeramente eso. Madurar el acuario pues consta de 30 días. 30 días en los cuales no vas a tener peces. Puedes hacerlo de 2 maneras y las 2 maneras son válidas. Primero es el Dark Start, que es el ciclado a oscuras, que es mayormente lo que utilizan los acuaristas planteros, los que van a tener un acuario densamente plantado, es decir, un ciclado sin luz. Solamente pones el sustrato, el filtro, agregas comida todos los días como si hubiese peces y esperas tus 30 días a que todo pase, a que todo se estabilice y recién, después de los 30 días, comenzamos con el tema de plantar el acuario y bueno, después, posteriormente entrarán los peces. Es un método válido, es un método muy bueno, sobre todo si tienes un sustrato de alta liberación como es Neo, como es el de APT, entre otros. El Amazonia, que también llega a Perú, se me estaba escapando, solo que a veces no lo vemos mucho. Entonces, el Dark Start es válido preferentemente para gente que va a usar sustrato nutritivo, que no quiere estar cambiando el agua todos los días porque el primer mes es así por lo general. Y el otro método es pues llegar a casa, armar tu acuario, tener tus plantas, poner todo excepto peces, el filtro y genial, y va perfecto. Y esperar los 30 días. Ahora, si no quieres esperar 30 días, pues sí, debes agenciarte de un acelerador de bacterias. ¿Cuáles marcas? Marcas tienes muchísimas, tanto de acondicionador como de acelerador. Tienes Sikem, bueno, que cada vez es más difícil encontrarlo en Perú porque lo han dejado de importar. Tienes Azu, que también está empezando a escasear. Tienes Aquafores, tienes Easy Life. Tienes muchas marcas buenas de acondicionadores para poder echar a andar el acuario. Así que por eso no te hagas problemas. Mientras sea una marca de prestigio, dale con todo y no te pares. El tercer punto que acá muchos acuaristas cometen es, perfecto, la filtración. ¿Qué filtración usar? Pues depende mucho de tu presupuesto. Depende mucho de la capacidad de tu acuario. Todo el mundo hemos escuchado la vieja regla del 4 veces el litraje total de tu acuario, es decir, que el filtro mueva 4 veces el litraje total de tu acuario. Y sí, yo también lo he usado. Hoy en día, y bueno, este hobby avanza cada año más y cada vez hay más tecnología y todo el tema. Yo te diría, no te fíes tanto de esta regla, sino busca a veces filtración 10 veces más.
Y en filtros mochila, que en muchos casos no llegan esta regla no se cumple porque no llegan a ser tan fuertes como se requieren. Bien, y en muchos casos la filtración con filtros mochila es insuficiente en cuanto a recirculación. Recordemos que la gran ventaja entre filtro mochila y filtro recirculador es que en el filtro mochila cabe mucho más material filtrante, en el recirculador no. Es más fácil saturar un filtro recirculador que un filtro mochila. Entonces, mucho cuidado con esto. Si se pueden dar cuenta, estoy ahora mismo en la tienda y yo uso un filtro mochila, ¿ok? Y este filtro mochila es un Dolphin H800. Es insuficiente para el tamaño de acuario que tengo. En la teoría nos dice, en la caja nos dice que este H800 da hasta 200 litros, lo cual en práctica no es así, porque si ustedes ven, este acuario tan solo es de 134 litros netos. Acá he tenido que poner un recirculador para agenciarme de más filtración. En el futuro pondré un filtro externo, pero todavía no. Entonces, esta filtración suele ser insuficiente. Por eso les digo, hay que tener cuidado a la hora de elegir filtros mochila. Ahora, si en tu capacidad está usar un canister, pues utiliza un canister. Tenemos marcas muy buenas como Fluval, Cise, son dos de las mejores que hay aquí. Antiguamente, si estás en otro país y si consigues Pemplax, pues Pemplax. En marcas chinas tienes lo que es Dolphin, que también es buena. Sobo y Sunsun, bueno, son cumplidoras y yo las dejo para el final. Si puedes encontrar canister de mejor marca, pues bienvenido sea. Entonces, ¿es importante la filtración? Sí. ¿Es importante la recirculación? Por supuesto que sí. Aquí tengo un canister Cise, ¿ya? Y recuerden, chicos, que cuando se tiene el filtro, recién empieza la verdadera vida en el acuario, la verdadera maduración. Entonces, a la hora de comprar un filtro, no puedes escatimar. Y cuida mucho que tenga una buena recirculación para que no haya zonas muertas en el acuario y tengas problemas de picos de amoníaco o nitrito. Y por favor, no saturen a los filtros de material filtrante biológico o mecánico. Recuerden que si por cada vez que ustedes lo rellenan de material filtrante le están quitando potencia al filtro. Entonces, póngale solamente lo justo y necesario, que el acuario sí o sí, si tienen un buen sustrato y demás cosas, pues se va a estabilizar. Ahora sí, pasemos ya a lo que viene a ser el netamente plantado. Tenemos que el acuario ha madurado, hemos revisado química del agua, yo ya quiero el acuario y lo quiero tener excelente, entonces digamos que ya tengo un acuario, he comprado mi acuario, lo voy a madurar. La ubicación es por supuesto importante, recuerden, piso bien nivelado, superficie bien nivelada para que no haya puntos de presión y el acuario no se rompa. Y lo ponemos lejos de la ventana, que no esté dando luz directa del sol, salvo que tengas un filtro UV, esa es otra historia. Y pasamos a lo fundamental del acuario plantado, la iluminación. ¿Qué iluminación debo ponerle al acuario plantado? Digamos que no tengo mucho presupuesto, como es el caso del casi 90% de acuaristas que recién empiezan. Pues yo te diría, si estás en Perú o en tu país, puedes encontrar luces como, por ejemplo, Sobocop. Últimamente he visto una Roxin que parece que está buena. O también la Ginger. Podrías usarla, no son las mejores luces, pero te ayudarían. Otra opción también sería ir a la ferretería o bueno, donde vendan fluorescentes, encontrar un fluorescente que al menos tenga de temperatura de color y vas a verlo que ahí aparece una K en la caja, ¿no? Es el símbolo de la temperatura de color, que sea de 6500, o sea 6500K, y yo te diría al menos tengo una Philips, pero si no encuentras una marca como esa, pues acá en Perú encuentras Opalux y LED y funciona bastante bien, te digo porque antes de tener mis luces Wika Aqua y Shihiros, empecé con eso y funcionaba bien. ¿Dónde está el detalle de la luz? Mucha gente se preocupa por conseguir el mejor sustrato, un Neosol, un APT, un JBL, un Amazonia, y no se escatima en la luz.
chicos, el pilar del acuario plantado es la luz. Entonces, ¿cuál luz elegir? Por lo menos, céntrate en la vieja regla de los lúmenes, que por lo menos tengas 15 lúmenes por litro a 30 lúmenes por litro para plantas de altos, ¿no? Entonces, si te sirve eso, si esto te está sirviendo de ayuda, pues perfecto. No te olvides darle un buen like y compartir el video y dejar tu comentario de qué temas quieres que tratemos. Entonces, la luz es lo fundamental en el acuario plantado. Si tú estás pensando en mantener plantas acuáticas, céntrate en la luz antes que en el sustrato. ¿Por qué? Porque si no tienes una buena luz, no va a progresar tu acuario plantado. Otra cosa muy importante es que la altura del acuario, las luces que convencionalmente compramos baratas, ya sea la luz que compras en ferretería o las luces de acuario que te he dicho, marcas como la Sobo, Jinge, Roxin o Aquanice, son luces muy bajas, entonces no van a superar los 30-35 centímetros de altura. Si tú tienes acuarios altos, tienes que pensar que vas a necesitar una luz que penetre toda esa columna de agua y pueda hacer que salgan las plantas, hacer sacar adelante esas plantas. Entonces, si tú no tienes una buena luz, vas a estar destinado a que siempre estés luchando con eso. Procura que si vas a hacer un acuario plantado, tu acuario no supere los 40 centímetros. Y si quieres mantener plantas básicas, pues podrías mantenerlas también con acuarios muy altos, pero va a ser un poco más tedioso. ¿Ok? Entonces, pues nada, tienes que buscar una luz adecuada. Y si tienes presupuesto para comprarte una luz profesional, como por ejemplo una Shigeru's Vivid, pues compra. Eso va a superar hasta los 60 centímetros de columna de agua. En realidad la Vivid me parece que supera hasta los 70 centímetros. Es una luz pro y muy potente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una luz muy potente y tienes pocas plantas, empieza el tema de algas. Y hay mucha gente que escribe por TikTok, acuérdense que hacemos live todos los días, que me dice, Ralph, ya compré mi buena luz, pero me están saliendo algas. Claro, a ver, si tú vas a poner una luz más potente, asegúrate de poner muchas plantas. Por lo menos que tu acuario esté 80% tapizado de plantas, o sea, que hayas plantado plantas por todo lado, ¿no? Para aprovechar al máximo esa potencia lumínica y que no tengas la potencia de algas. Muy bien, entonces, recuerden que ese es un paso básico, llenar el acuario de plantas. No necesariamente plantas grandes que impidan el nado de los peces, tienes que respetar eso, sino cada planta tiene una ubicación. Hay plantas de tercer plano, que es la parte del fondo, plano medio, el segundo plano y primer plano, que son las tapizantes. Otro punto importante es el CO2. Hay gente que escucha decir, no, pero el CO2, quiero plantas que den sin CO2. Ok, perfecto. No, que no necesiten CO2, dicen. En realidad toda planta necesita CO2, sino cómo sobrevive. Necesitan CO2, pero otra cosa es que sobrevivan sin CO2, lo harán. Pero ¿qué pasa? Las plantas, cuando no tienen CO2, el crecimiento es mucho más lento. Entonces, mayormente, a lo que he visto es, a los que no quieren CO2, es el hobbyista que es un desesperado. Si tú eres un desesperado o un ansioso, pues este hobby no es para ti. Porque aquí, en este hobby, triunfan los que tienen paciencia. La gente que tiene paciencia es la que triunfa en este hobby. La gente que estudia, que se cultiva, que va más, que busca siempre resolver problemas, esa gente triunfa en el hobby. Y no sé por qué hay tanta gente desesperada aquí. Entonces, el CO2 es necesario, chicos. No, que yo uso CO2 líquido. El CO2 líquido no es tan estable como el CO2 en gas. Si tú tienes un acuario de 100 litros a menos litraje, puedes usar el CO2 casero, la clásica botellita con levadura y azúcar. Y si no tienes un acuario tan pequeño, pues tendrías que tener un tanque de CO2, ¿no? El CO2 presurizado, que créanme, a la inversión vale la pena porque una recarga te puede durar un año o más incluso, depende del tamaño del tanque. Entonces es una buena inversión, pero CO2 sí. ¿Y por qué les digo? Cuando ustedes compran plantas en una tienda, sea cual sea, llevan su planta que está acostumbrada a una luz y la llevan a casa a ponerla en su acuario, esa planta se va a adaptar a la luz y a las condiciones que ustedes le van a dar. Entonces me comienzan a decir,
¿por qué mi planta se está muriendo? Ok, si la planta se está muriendo pero están naciendo nuevas hojas, eso es una buena señal. No cortes las hojas viejas y podridas hasta que la hoja nueva se haya desarrollado por completo, porque la hoja vieja le sirve como reserva de azúcares a la hoja nueva. Entonces es un proceso. Esto lo aceleras mucho más con CO2. Muy bien, ya tienes lo que es iluminación, tienes el CO2. Ahora, ¿qué te falta? ¿Sustrato? No. Tienes que agenciarte de buenos abonos. En tu país, si encuentras Sikem, perfecto. Sikem es muy buen abono. Tienes APT, que es buenísimo también. Luego vas a encontrar en marcas como Aquafores, marcas como Easy Life. Son regulares y bueno, ayudan a salvar el día. Son marcas que también puedes tener progresos. Ahora, depende de la cantidad de iluminación que tengas, se va a definir, y CO2 que tengas también, se va a definir si tu acuario es High Tech, Medium Tech o simplemente un Low Tech. Entonces, si tienes un acuario Low Tech, solamente va a ser necesario abonar potasio y micronutrientes, que para eso tienes Flourish Potassium o Flourish Simple, que es micronutrientes. Tienes el plan Premium de ASO, que es solamente micronutrientes. Tienes el Profito también de Easy Life, que es solamente micronutrientes. Entonces tienes que darte mucho cuenta de eso. Y sobre todo, un gran error, tienes que abonar muy poco. En ese caso, cuando abonas micronutrientes, nunca tienes que hacerle caso al envase. Micronutrientes se abona muy poquito. Por ejemplo, en un acuario de 100 litros abonábamos 2 mililitros a la semana de micronutrientes y era más que suficiente, un Low Tech. 1 o 2 mililitros de potasio, depende de la concentración, 1 o 2 veces a la semana. Es suficiente para mantener acuarios plantados. Entonces no te ciñas en abonos, no te tienes que ceñir así estrictamente a lo que te dice el envase. Tienes que tener bastante cuidado, tienes que investigar antes, depende de la marca que vas a usar en abonado, pero sí es necesario los abonos. Bien, hay gente que piensa que por tener una buena iluminación, un buen sustrato y CO2 se acabó. No, cuando tú agregas CO2 haces que la planta absorba por 3 los nutrientes disueltos en el agua mucho más rápido. Entonces vas a requerir sí o sí que abones, ya tú escoge cómo, si semanalmente, que es lo menos recomendado, 2 veces a la semana o diariamente, si tienes tiempo, ¿no? De cualquiera de esas formas te puede servir, pero nunca se tiene que dejar de abonar. ¿Que tienes algas? Pues se encuentra el desbalance de nutrientes y lo corriges y vamos, y de frente, y no tienes que dejar de abonar. El penúltimo punto, pues sencillo, el sustrato. ¿Qué sustrato elegir? Ya tú quieres uno de alta liberación, uno de lenta liberación o uno de liberación media, aunque nunca he visto uno de liberación media. O es alta o es lento, ¿no? Entonces, depende tú. Alta tenemos aquí en Perú, Neo, APT, son fuertísimos. El de ADA también, el Amazonia, es muy fuerte la liberación. Entonces, eso te va a obligar a hacer cambios de agua frecuentes, ¿no? Los sustratos, chicos, esto es un error, un gran error, se van a recargar cada 2 meses. Necesitas comprar pastillas de abono y recargarlo. Una ventaja del sustrato nutritivo, muy aparte de los nutrientes y todo el tema, es pues que como es ligero, permite una buena circulación de las raíces de las plantas, permite una mayor colonia bacteriana en el sustrato y eso pues va a mantener un agua mucho mejor, mucho más cristalina, mejor descomposición de desechos, ¿no? Ahora, ¿es estrictamente necesario el sustrato nutritivo para el acuario plantado? Te diría que no. Porque he visto acuarios con simplemente buena luz, CO2 y abonar periódicamente, salen adelante. Por supuesto que hay plantas más exigentes que sí o sí necesitan el sustrato nutritivo, pero también si empiezas con un plantado básico y no te alcanza el dinero para un sustrato bueno, pues empieza con lo que tengas y le vas recargando de pastillas y cuando tengas vas progresando. Todo esto, tiene solución, o sea, todo va a resolverse. Si no puedes ahora con lo más caro, empieza con lo básico y vas mejorando. Entonces, todos estos tips que les he dado, espero que de verdad les sirva, espero que de verdad tengan un progreso y sobre todo tengan mucha paciencia y a superarse.
¿no? Y yo acá abajo les voy a dejar el link de la página de APT, que me parece una de las mejores páginas para empezar a leer sobre plantas acuáticas. Igual, todos los tips que les he dado, si ustedes los siguen al pie de la letra, tanto peces como plantas, van a ayudar a que ese acuario esté fenomenal. Pero tienen que ser muy constantes. Entonces, chicos, no olviden suscribirse. Gracias por seguirnos. Sigan todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, que las dejo aquí abajo, como Real Fish Acuarismo. Y conmigo será hasta la próxima.